¿Qué tal, compañeros? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Nosotros somos el equipo Rosa y el día de hoy vamos a presentar lo que es el ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor ideal y real. El equipo está conformado por los compañeros Montserrat, César, Ángel y Yeshua. Lo primero que vamos a ver es el ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor ideal y real mediante un poco de teoría e historia. Como bien lo dijo mi compañero, la historia sería: el primer inventor fue un escocés llamado William Cullen, el cual descubrió los procesos químicos que repelen el calor y asimismo creó los procesos de materiales de enfriamiento de forma artificial. Por eso mismo a él se le considera el inventor de la refrigeración moderna. Cabe aclarar que unos años después llegaron tres inventores estadounidenses, los cuales llegaron a reformular todo lo que William Cullen ya había hecho para así poder desarrollar las primeras versiones del frigorífico moderno. Todos ellos eran modelos que incorporan los avances de sus procesos, pero ellos no cometieron el error que William sí hizo. Ellos registraron la patente para que no les pudieran copiar o no les pudieran hacer modificaciones a sus modelos, lo cual hizo que nunca llegaran a ser comerciales, porque no eran tan eficaces o tan buenos para poderlos utilizar en ciertos productos. Ahora sabemos que en 1805 Oliver Evans descubrió un ciclo cerrado de refrigeración por compresión de vapor para la producción de hielo mediante éter al vacío, como se muestra en el diagrama superior izquierdo de color. Después, Jacob Perkins recibe una patente para una máquina de hielo de ciclo cerrado, que es la que está en la parte superior del medio. Después, en 1850, Alexander Twining empezó a diseñar y construir máquinas de hielo por compresión de vapor. Después sabemos que las máquinas se hicieron más pequeñas con motores eléctricos y un control automático en 1890, para así en 1930 hacer un sistema de refrigeración eficiente, confiable, pequeños y más económicos. Pero, ¿qué es la refrigeración? ¿En qué consiste la refrigeración? Consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o un espacio. En este caso, un ejemplo muy simple: en un espacio, la computadora que tenemos en la imagen. Cabe aclarar que si no mantiene su calor en un estado óptimo, puede llegarse a dañar o hasta puede llegarse a descomponer si excede cierto calor. Al igual que un ser humano, si no controlas tu calor en tu cuerpo, puedes llegar a tener ciertas complicaciones médicas. Refrigerar es un proceso termodinámico en el cual se extrae calor del objeto, considerando el cual reduce su nivel térmico y se lleva a otro lugar capaz de admitir esa energía térmica sin problemas. Pero la refrigeración es mucho mejor conocida como refrigerante. Bien, como lo mencionó mi compañero Jorge, el ejemplo más claro y el que se puede ver actuar de una forma es el sistema líquido en las computadoras. Todos tenemos una computadora en casa, ya sea laptop o de escritorio. Naturalmente, estas computadoras por costos vienen con un ventilador. La desventaja de estos es que expulsan el calor hacia adentro de la caja o de la laptop, lo cual no es tan bueno, a diferencia del refrigerante líquido, que son más silenciosos y expulsan el calor de diferente manera. Y a su vez tienen una mejor conductividad térmica que permite enfriar más con menos potencia que un ventilador. Lo único malo de tener este tipo de refrigeraciones líquidas es que es muy costosa y tienes que adaptar demasiadas cosas de tu computadora que ya tienes para poderlo hacer. Sin embargo, si quieres crear una desde ceros, es más factible que hagas una con ventilación de agua a ventilación de ventiladores, por así decirlo.
Bien, algunos tipos de refrigeración son ciclo ideal de refrigeración por compresión, el ciclo real de refrigeración por compresión de vapor, el sistema de refrigeración en cascada, sistema de refrigeración por compresión de múltiples etapas, sistema de refrigeración de usos múltiples con un solo compresor y sistemas de refrigeración por absorción. Del lado derecho mostramos algunos esquemas de lo que es el ciclo de refrigeración y cómo es que trabaja. ¿Cuáles son los refrigerantes que se usan hoy en día? Se dividen en tres tipos, los cuales son CFC, HCFC o HFC. Los CFC son fluorcarbono-cloro, no contienen hidrógeno en su molécula química y por lo tanto son demasiado estables. Cabe aclarar que esa estabilidad lleva un contra, perdón. Hace que pertenezca mucho tiempo en la atmósfera y afecta seriamente a la capa de ozono, por lo que es una causa del efecto invernadero. Algunos tipos podrían ser el R11, R12, R115. De lo mismo, su fabricación quedó prohibida en 1995 por los daños que ya hacía. El HCFC es el hidrógeno carbono flúor cloro. Es similar al anterior, pero con átomos de hidrógeno en su molécula. Posee un Pau reducido, el cual puede ser el R22. Y el HFC es hidrógeno fluorcarbono. Es un fluorcarbono sin cloro con átomos de hidrógeno. Su Pau es igual a 0 y los ejemplos más significativos es el R134A y el R141B. Bien, algunas de sus propiedades de refrigerantes es que el punto de congelación debe ser inferior a cualquier temperatura que existe en el sistema para evitar congelaciones en el evaporador. El calor latente de evaporación debe ser lo más alto posible para que una pequeña cantidad de líquido absorba una gran cantidad de calor. El volumen específico debe ser lo más bajo posible, así para evitar grandes tamaños en la línea de aspiración y compresión. La densidad debe ser elevada para usar líneas de líquidos pequeños. La presión de condensación deben elevarse para evitar fugas y reducir la temperatura de condensación. No son líquidos flamables, corrosivos ni tóxicos. Además, deben tener una baja conductividad eléctrica. Deben ser seguros frente a los riesgos de incendios y explosiones. La temperatura de evaporación debe estar por debajo de la temperatura ambiente. Además, su toxicidad debe ser baja para que los riesgos en su manipulación sean bajos. Y por último, facilidad para la mezcla con el aceite lubricante que se utilice. Cabe aclarar que estas propiedades de estos refrigerantes son las más comunes. Hay otras propiedades mucho más específicas, pero por lo mismo son refrigerantes mucho más específicos y se ocupan para ciertos tipos de trabajos, el cual les pide un cierto porcentaje de efectividad mucho mayor. Ahora vamos a llevar a cabo el ciclo ideal de nuestro trabajo. Del lado izquierdo presentamos el esquema, el cual está hecho por 4 cosas, el cual es un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. A continuación les voy a explicar qué comprende cada una. El compresor, que es de 1 a 2, es la compresión isotérmica. El condensador, que es de 2 a 3, es el rechazo de calor a presión constante. La válvula de expansión, que es de 3 a 4, es el estrangulamiento. Y el evaporador, que es de 4 a 1, es la absorción de calor. Estas fórmulas se van a ocupar a continuación para hacer un ejercicio y que todo quede mucho más claro. Antes que nada, primero vamos a ver los diagramas. Tenemos el diagrama de temperatura entropía y el diagrama de presión entalpía, que es el del lado derecho. Sabemos que el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor entra primero el refrigerante al compresor como vapor saturado. Se comprime hasta llegar a vapor sobrecalentado. Luego, al ceder calor al ambiente, este es enfriado hasta llegar a un líquido saturado en el condensador. Es entonces cuando se estrangula a la presión del evaporador y se evapora a medida que absorbe calor del espacio refrigerado. Si analizamos un poquito más los diagramas TC y pH, sabremos que de 4 a 1 tenemos lo que es el evaporador.
Después de 4 a 2, de 1 a 2 tenemos la compresión, en el cual se hace un proceso isentrópico. Después tenemos lo que es de 2 a 3, que es el condensador, en el cual a través de un proceso isobárico debemos el refrigeramiento que experimentan cambios de fase. Después de 3 a 4, finalmente tenemos lo que es la válvula de expansión. Cabe aclarar que para nuestro ejemplo vamos a utilizar el diagrama, el cual está denominado como ciclo ideal, para un mejor entendimiento y menos errores. Pero, ¿qué es el ciclo de Carnot? Es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor denominada Q1, una fuente de mayor temperatura, el cual cede un calor a Q2 con una menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. El rendimiento de este está hecho por 1 menos T2 entre T1. Cabe aclarar que este tema ya no lo tomaremos o ya no lo profundizaremos tanto, ya que el profesor nos hizo favor de explicarlo anteriormente. Algunas de las diferencias que se pueden notar entre el ciclo de Carnot y el ciclo de refrigeración es que del proceso 2 a 3, en el Carnot, envuelve la compresión de una mezcla líquida-vapor, y de 4 a 1 se presenta la expansión de refrigerante con un alto contenido de humedad en la turbina, mientras que en el ciclo de compresión de vapor, durante el proceso 1-2, como se mostró en el diagrama anterior, la compresión de vapor saturado se obtiene vapor sobrecalentado. Y bien, estas serían las otras ecuaciones que se ocuparían. Tendríamos la de eficiencia en base a la segunda ley, que es muy parecida a la que ya hemos venido ocupando, excepto que ahora tenemos un término que es COP o Coefficient of Performance o coeficiente de performance, el cual tenemos las fórmulas del lado derecho. El cual a continuación nuestro compañero Yeshua y nuestra compañera Monse van a explicar un ejercicio ilustrativo para poder comprender mucho mejor este tema. Ok, a continuación vamos a ver un ejemplo de este ciclo de enfriamiento por compresión de vapor. Y el ejercicio es el siguiente. En un ciclo de refrigeración por compresión de vapor, con refrigerante 134A como fluido de trabajo, se usa para mantener un espacio a menos 13 grados centígrados mediante el rechazo del calor del aire ambiente a 27 grados centígrados. El refrigerante R134A entra en compresión a 100 kilopascales sobrecalentado en 6.4 grados centígrados a razón de 0.05 kilogramos por segundo. También tenemos que la eficiencia isentrópica del compresor es de 85% y el refrigerante sale del condensador a 39.4 grados centígrados como líquido saturado, y el ejercicio nos pide determinar la tasa de enfriamiento suministrado y el coeficiente de eficiencia del sistema de enfriamiento, la destrucción de exergía en cada componente básico. También nos pide el suministro mínimo de potencia y la eficiencia en base a la segunda ley del ciclo, que son estos dos de aquí. Y pues bueno, la suma de los componentes, la tasa de destrucción total de exergía. Como nos mencionan que tenemos 85% de eficiencia, pues tenemos un ciclo real. Aquí podemos observar lo que sería un ciclo ideal en 2S, y pues el de nosotros es un ciclo real ya que tiene una desviación. Aquí tenemos lo que es nuestro diagrama con cada uno de nuestros componentes. Aquí es donde tenemos el compresor y nuestro W de entrada, nuestro trabajo de entrada, nuestro calor de salida, el de entrada, nuestra válvula de expansión y el evaporador. Aquí están nuestros datos que ya nos dieron anteriormente, que es TL, TH. Aquí solamente mencionar que a diferencia de los otros ciclos vistos anteriormente en clase, pues nuestro T0 es TH. Tenemos la presión 1, otra vez nuestra eficiencia,
tenemos nuestra T3, temperatura 3, que es de 39.4, y también tenemos lo que es la variación de temperatura de sobrecalentamiento, que es de 6.4 grados centígrados. Ok, a continuación vamos a analizar cada uno de los estados. Entonces, en la gráfica podemos ver que en nuestro estado 1 tenemos un vapor sobrecalentado, a diferencia de un real que iniciaría en la línea de saturación. Con el dato con el que contamos, pues es la presión 1, que es 100 kilopascales, y a partir de esta podemos calcular la temperatura 1, y esta es nuestra fórmula para poder calcular la temperatura 1, que es la temperatura de saturación a 100 kilopascales, y también vamos a sumar lo que sería la delta T. Vamos a las tablas. Vamos a utilizar las tablas del refrigerante 134A. Esta es la tabla 11. Entonces nos vamos a enfocar en los 100 kilopascales. Como podemos ver, se encuentra entre estos dos valores. Entonces, para poder obtener la temperatura, tenemos que hacer una interpolación. Aquí está nuestra tabla de interpolación y como resultado tenemos menos 26.4 grados centígrados. Ahora, el 6.4 viene de que nuestro sistema entra con un sobrecalentamiento en 6.4. Este ejercicio cuenta con como variación de temperatura, pero puede que no venga, entonces solamente omitirlo, ¿no? Una vez que ya tenemos estos dos datos, pues ya podemos obtener lo que es la entalpía y la entropía. Nos vamos a la tabla de sobrecalentado y entonces podemos calcular a 0.1 megapascales, que son los 100 kilopascales, y también la temperatura de menos 20 grados centígrados. Aquí tenemos que la entalpía 1 sería de 239.5 y también tenemos que la entropía sería de 0.9721. Pasamos al estado 2. Este estado 2 es el ideal, pero nos va a servir para poder obtener el estado real, que es este de aquí. Ok, ¿qué tenemos en el estado 2? Pues tenemos la temperatura 2 y también tenemos que, como podemos ver en esta línea, pues es un proceso isentrópico y entonces tenemos que S1 es igual a S2. Tenemos la presión 3, que es la presión de saturación a 39 grados centígrados. De nuevo, vamos a las tablas y buscamos esa temperatura. Aquí está entre estos dos valores y otra vez tenemos que interpolar. Aquí tenemos nuestra tabla de interpolación y nos da como resultado que la presión es de 1.064 kilopascales, que la vamos a redondear a 1 megapascal, que son los 1000 kilopascales. Como habíamos mencionado anteriormente, pues tenemos la misma entropía que en 1 y nos vamos a la tabla de sobrecalentado, porque si observamos, pues aquí tenemos otra vez un vapor sobrecalentado, ¿no? En este punto. La presión de 1 megapascal y nos vamos a buscar un valor en el que se encuentre S2, que está entre estos dos, y una vez más volvemos a interpolar. Ya tenemos esto y entonces en la interpolación como resultado nos da de H2 igual a 282.12. Pasamos al estado 2R. Y aquí tenemos una formulita que nos ayuda a calcular la eficiencia del compresor, pero en este caso la vamos a utilizar para poder calcular H2R. Ya tenemos H2, ya tenemos H1 y también tenemos la eficiencia. Entonces podemos despejar a H2R. Despejando nos da que es 297.87 y a partir de aquí podemos obtener S2R. Otra vez vamos a las tablas a buscar este valor y se encuentra entre estos dos valores, volvemos a interpolar y entonces nos da que nuestra entropía es este valor. Pasamos por último al estado, pasamos al estado 3 y tenemos como presión 3 un megapascal. Vamos a las tablas y esta tabla es la de saturación y entonces vamos al 1 megapascal. Aquí es importante que veamos el diagrama. Hay casos en los que el 3 sale de la curva, entonces en este caso pues no,
Entonces podemos utilizar el HF, o sea, aproximarlo, ya que no existen tablas de comprimido. Entonces, aquí tenemos nuestra entalpía, que es HF, y también nuestra entropía, que es SF, perdón. Entonces anotamos nuestros datos, que es H3 y S3. Y ahora sí, por último, pasamos al estado 4, en el cual tenemos una presión de 100 kilopascales, que es esta línea. Perdón, sí, 100 kilopascales. Y pues bueno, aquí es importante señalar que de 3 a 4 tenemos un proceso en el cual la entalpía no cambia. Entonces podemos decir que H3 y H4 son iguales. Como 4 cae dentro de la curva, pues tenemos una mezcla. Entonces, para una mezcla, pues siempre necesitamos calcular lo que es nuestra calidad de mezcla, y con ella podemos calcular nuestra entropía. Con esta fórmula sacamos nuestra entropía y ahora ya tenemos todos los datos que necesitamos para hacer nuestro análisis de energía y de exergía. Para el análisis de energía tenemos nuestras 4 entalpías, 4 entropías y nuestro flujo másico, que es de 0.05 kilogramos sobre segundos. Para este análisis tenemos QL punto, QH punto y W punto, que son la tasa de enfriamiento suministrado, la tasa de rechazo de calor y el suministro de potencia, respectivamente. Para calcular nuestro coeficiente de desempeño de refrigeración, tenemos que es igual a la tasa de enfriamiento suministrada entre el suministro de potencia. Para calcular el coeficiente máximo o reversible, es igual a TL sobre TH menos TL, y cabe repetir lo que comentó nuestro compañero, que la temperatura de estado muerto es, en este caso, TH. Para calcular la eficiencia, la segunda eficiencia, es igual a nuestro coeficiente de desempeño de refrigeración entre nuestro coeficiente de desempeño máximo o reversible, que nos da 0.3485. Para nuestro análisis exergético, nos basaremos en el balance de nuestro diagrama que tenemos en la parte superior. Tenemos que son nuestras entropías generadas de 1 a 2R, que en este caso, como no es el ciclo ideal, no va a ser 0, ya que hay una desviación. Entonces nuestro valor va a cambiar. Nuestra S generada 2RA3 es la diferencia de lo que entra y lo que sale, por lo que en este caso QH va a ser positiva. Nuestra S generada de 3 a 4 es el flujo másico menos la entropía de S4 menos S3. Y nuestra S generada de 4 a 1, en QL se queda negativo porque es la Q de entrada. Y haciendo la suma de nuestras entropías nos da ese valor. Como el ejercicio pide que calculemos la destrucción de exergía en cada componente básico, multiplicaremos T0 por cada entropía generada y nos da esos valores. Recordando que T0 es TH. Hacemos la suma de las X destruidas y nos da la tasa de destrucción total de exergía. Ok, y si también queremos corroborar otro dato, como la tasa de rechazo de calor, podemos hacer la suma de la tasa de enfriamiento suministrada más el suministro de potencia, que sería QH punto, que es igual a QL punto más W punto, y nos resulta lo mismo. Y pues bueno, esto nos puede ayudar a corroborar si vamos bien en los pasos hasta este punto. Pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención y cualquier duda aquí andamos.